anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo martes precioso que nos regala el Señor desde este lado del mundo donde todo comienza a romper en hermosa primavera. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Si el mantener la bioética, queridos amigos, ha sido siempre importante en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, es mucho más importante que nunca. Con frecuencia aparecen conflictos que hay que resolver cuando confrontamos dos hechos que están bien ambos, pero que entran justamente en conflicto, como son muchos de los generados en la situación actual. ¿Cómo los podemos afrontar? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué pesa más, por ejemplo, en las relaciones familiares cuando uno de los nuestros aislado, el vínculo familiar es más fuerte o prevalece el preservar la salud de los miembros sanos? Bueno, pues justamente hoy tenemos con nosotros a un invitado sumamente especial, va a ir guiando en estos temas. No se puede abarcar todo porque evidentemente esto trae un montón de situaciones diversas, pero bueno, vamos a ir espigando por distintos temas. Y es muy especial, digo, porque no solo abarca el aspecto ético, sino también el espiritual, dado que es sacerdote. Él es el padre Andrés Telo Cornejo, quien es capellán del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y del Hospital Británico en Buenos Aires. Además es miembro del Comité de Bioética de los hospitales citados y también del Sanatorio Finocchieto y del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Padre, bienvenido a nuestro programa y muchísimas gracias por hacernos un espacio a pesar de ser su día de descanso hoy. Gracias a ustedes por toda esta buena obra que hacen de comunicarnos, bueno, en este día Los Ángeles, ¿no? Sí, hoy estamos bien respaldados. Recuerda al ángel Gabriel que comunicó la buena noticia a la Virgen. Y sí, padre, y estamos respaldados por el gran San Miguel, ¿no? También que nos defiende en los tiempos difíciles. Así es. Así es. Bueno, padre, usted es capellán de hospitales. Ser capellán de hospitales de suyo es una hermosa vocación. Me imagino que usted tiene cantidad de anécdotas, pero con todo esto de la pandemia seguramente usted también ha vivido, está viviendo un cambio en su misma labor, ¿no? ¿Qué ha cambiado en esa labor como capellán dentro de este ámbito de pandemia, ¿no? ¿Se está pudiendo llevar la asistencia espiritual a los enfermos de COVID en los hospitales? ¿Cómo se está manejando, padre? Cuéntenos un poco. Ya hace 22 años que soy sacerdote en hospital. En el 98 empecé siendo capellán del Hospital Muñiz, que es un hospital de referencia acá en la Ciudad de Buenos Aires para los enfermos de VIH-Sida. Atendí el hospital y la unidad penitenciaria que estaba dentro del hospital para los detenidos que venían de instituciones carcelarias. Y tuve 6 años. Después pasé al Hospital Álvarez, del cual ya estoy hace 17, 18 años, y hace 3 años que soy además capellán del Hospital Británico. Y lo que veo es que, bueno, nos transformó esta pandemia. Por un lado hay gente que no viene a los hospitales porque tiene miedo a tratarse y contagiarse. Por otro lado es cierto que hay familias enteras que se han contagiado. Entonces está el paciente internado con síntomas un poco más delicados y está la familia aislada por ahí con menos síntomas en la casa que no pueden encontrarse. Pero a la vez este virus es tan penetrante que ha tenido como que dividirse el hospital entre zonas COVID y zonas no COVID y tratar de no mezclar al personal de la salud para que no lleven la enfermedad, el virus de un lugar al otro del hospital.
y por otro lado, es cierto que brindamos la asistencia espiritual, pero tratamos, dado la peligrosidad del contagio y que el sacerdote circula por todo el hospital. Entonces, en principio, el encuentro con los pacientes COVID es más con los más delicados, los moribundos, los que están al final de la vida para administrar el sacramento de la unción de los enfermos, y al resto de los enfermos, bueno, es una novedad, un nuevo modo, por teléfono, ya sea por celular o desde los teléfonos que están en las habitaciones. Entonces hemos encontrado con que montones de veces he hablado y acompañado espiritualmente con pacientes a los cuales nunca les vi la cara. Eso nunca me pasó en la vida. No verle la cara a aquellas personas que estuvieron internadas y se fueron de alta a su casa. Es una realidad nueva, ¿no? Sí. Y bueno, es un nuevo modo de ser iglesia, de cómo acompañar sin poder abrazarlos, sin poder tocarlos y hasta sin poder verlos. Así que es nuevo. Inclusive tuvimos que ir como avanzando, porque los que somos capellanes de hospital no tenemos restricciones en el ingreso al hospital. Pero, por ejemplo, yo soy sacerdote también en el servicio sacerdotal de urgencia, que es una guardia nocturna para acompañar a los enfermos. Sí. Y si montones de hospitales, donde yo venía desde afuera para ingresar al hospital, no nos han dejado ingresar. Recién hace un mes y medio que nos dejan ingresar para, no en todos, pero en parte de los hospitales, poder darle la unción de los enfermos a los pacientes COVID al final de la vida. Esto es ahora, en este último tiempo. Al principio no se dejaba ingresar al sacerdote si uno no era capellán y venía a una institución hospitalaria para dar la unción. Así que son realidades nuevas. Sí. ¿Y usted como sacerdote cómo lo ha asumido? Es decir, porque evidentemente después de 22 años de capellanía es como fuerte, ¿no? El doloroso tal vez, el no poder tener ese contacto. No sé, es algo difícil, ¿no? Calculo de poder asimilar en un inicio. Creo que el aislamiento nos hace ver cómo es difícil, ¿no? Tendrán que ser creativos entre cercanía y distancia, por eso el uso de los teléfonos, las tablets, los celulares, pero a la vez lo que hay detrás es la soledad. La soledad del paciente en una habitación sin poder ver a la familia, porque a veces la misma familia también estaba aislada, no podía, estaban infectados también, o porque no se permitía el ingreso. Recién ahora, hace un mes y medio, se permite el ingreso a los familiares en situaciones de los últimos días, poder despedirse y estar con el familiar antes de morir. Pero también nos plantea, y el COVID plantea, el tema de la humanización en la medicina, porque las terapias intensivas mayormente son así también. El enfermo está solo, hay pocos hospitales que dejan entrar al familiar para que esté todo el día, bueno, con ingreso al personal de salud que tiene que trabajar, uno se retira. Pero yo conozco 2 o 3 hospitales nomás que dejan entrar al familiar las 24 horas al lado del paciente, que después se recupera bien en la casa, o en muchos casos termina muriendo. Mueren solos, con una visita solamente de media hora o 1 hora al mediodía y media hora o 1 hora a la tardecita, a 6, 7 de la tarde. Así son las unidades coronarias, así son las terapias intensivas. Entonces el COVID también nos tiene que replantear a la humanización de toda la medicina, y junto con eso también la muerte medicalizada. Es cierto que muchas veces hemos pensado que las terapias intensivas hacen milagros, y hemos tenido muchos pacientes que no tenían criterio de ingreso a terapia, y han muerto solos, aislados, con un soporte terapéutico que no era el adecuado para ellos, porque quizás no tenían posibilidad de curarse. Y hubiese sido mejor que estén en una habitación al lado del familiar tomándole de la mano. O sea que el COVID lo que nos hace es también un llamado de atención a la medicina pre-COVID, para ver cómo va a ser ahora la medicina post-COVID. Claro. No, sí, plantea muchas cuestiones esto. Justamente esto del COVID, pues, en cuanto a lo de la humanización del paciente, también está el punto de calidad de vida, ¿no? Porque si una de las cosas que se ve en bioética y en la ética en general es cómo proteger
esa vida humana de manera que pueda tener una calidad de vida dentro de lo que se puede lo mejor posible, ¿no? Y uno escucha muchas cosas, hay gente que incluso tiene miedo de enfermarse para que no lo lleven a un hospital y que en ese hospital terminen contagiados y terminen de mala manera, ¿no? Se dice que mueren solos. Hay mucho miedo a esa muerte en soledad, ¿no? También ha pasado de enfermos que por miedo al hospital, teniendo síntomas de COVID, pensándolo puede ser una gripe común, se han dejado estar en ir al hospital y eso les ha complicado su proceso de enfermedad, que agarrados a tiempo hubiesen podido transitar la enfermedad de otro modo y se hubiese evitado la inflamación pulmonar y las complicaciones respiratorias. Entonces, a veces hay pacientes que se han complicado porque llegaron con la infección que ha ido avanzando en su cuerpo. ¿Por qué? Por no querer estar solos. O sea, hay un problema muy serio con la soledad. Inclusive en algunos hospitales hemos tenido casos de pacientes que se han escapado del hospital porque, bueno, hay dos tipos de situaciones acá. Uno es los pacientes que no aguantan la soledad, o pacientes que tienen que resolver situaciones en su casa. Y el otro tema es qué pasa con las personas con problemas de adicción, jóvenes sobre todo, con problemas de adicción al alcohol o a las drogas, y que el hecho de encerrarlos en una habitación no les resuelve el consumo, y que se han escapado porque no aguantaban la abstinencia. Y ese paciente que vuelve a su barrio o a su comunidad, son personas que han seguido contagiando. Son portadores. Difíciles de manejar más allá del COVID. Sí, que requiere también por parte de los que manejan el COVID, o sea, es que no se puede, lo que otras veces hemos hablado, no se puede segmentar al ser humano, es decir, tienes COVID, solo trato COVID, el ser humano es toda una unidad muy compleja de situaciones, de vivencias, de problemas, como este que usted nos está diciendo, ¿no? Por eso es que el COVID lo que ha traído es la necesidad de un gran trabajo en equipo. Trabajar los médicos de urgencia de ingreso a la guardia, los infectólogos, los clínicos, los terapistas, los neumonólogos, los cardiólogos, los que hacen hematología por el tema que muchos el COVID también ha traído complicaciones para las sangres y la coagulación y anticoagulación, asistentes sociales, psiquiatras y bioticistas y los sacerdotes. También trabajamos en ese equipo y nos vamos compartiendo la información para ver cómo vamos acompañando a los pacientes internados en los hospitales. Y los abogados también para resolver los temas legales. Pero un gran trabajo en equipo y sobre todo cómo acompañar la reflexión ética, bioética ante una enfermedad y que no se sabía al principio cómo tratarla, que inclusive se fue descubriendo métodos diagnósticos, métodos de tratamientos, y va cambiando, va evolucionando continuamente y no hay vacuna aún, en fases experimentales las vacunas, entonces todo es nuevo. Todo es nuevo. A la luz de esto nuevo, bueno, hay que ir acompañando este desafío. Así es. Padre, y por ejemplo, usted bien lo tocó, todo esto trae unas situaciones, unos planteamientos bioéticos importantes. Por ejemplo, ¿cómo se puede garantizar el tratamiento digno de los pacientes cuando el trato es el indispensable y a una máxima distancia? Es decir, cuanto más lejos, por el peligro al contagio, el trato mínimo e indispensable para mantener, pero a la misma vez el trato digno al paciente. ¿Cómo podríamos nosotros mezclar todo esto desde un aspecto bioético? Gracias a Dios que existen los elementos de protección personal, más como vemos al personal de salud con esos equipos que parecen como astronautas, eso da una garantía de seguridad de ingreso a las zonas de internación de los pacientes COVID positivos. Entonces, proteger al equipo de salud es un deber de salud y un deber moral de la institución hospitalaria hacia su personal de salud. Entonces, eso garantiza que el personal pueda estar en cercanía con los pacientes. El problema es con la familia, ¿no? Dado el riesgo que hay de posible contagio, por eso es que
es bueno que el ingreso sea mínimo, pero también nos hemos encontrado con familiares de que han estado contagiados y sabemos que gran parte de esos familiares que ya están contagiados ya han desarrollado inmunización y anticuerpos por el COVID y que el riesgo sería mínimo. Entonces habría que permitir la exposición o el contacto del familiar que ya está infectado para que esté acompañando a su familiar y asistirlo, sobre todo en la última etapa de la vida. Claro. Si ese familiar ya ha sido infectado y desarrolló anticuerpos y está inmunizado. Y esa persona inmunizada, bueno, a lo mejor esto es un aspecto más bien médico, pero una persona ya inmunizada ¿tiene igual riesgo de volver a contagiarse o ya como que, digamos, crea la defensa y...? Es lo que dicen los médicos, puede tener riesgo quizás de contagiarse, pero cuando uno habla con médicos, si es del mismo entorno, se han contagiado de la misma cepa. Algunos hablan de la reinfección, que puede ser por otra cepa, o cuando pasa el tiempo, bajan los anticuerpos y entonces uno perdió la inmunidad, pero porque pasó el tiempo. Entonces, si son personas de una misma familia, donde la persona familiar... lo que pasa es que a veces coexiste la internación de un paciente y el aislamiento de la familia al mismo tiempo y se va dando. Pero si la internación del paciente se prolonga en el tiempo y el familiar ya salió del aislamiento y ya está negativo, esa persona estaría en condiciones de poder acompañar a su familiar. Y ya pasaron esos 14 días de aislamiento y no tiene síntomas y tiene su hisopado negativo. Pero bueno, eso los infectólogos lo podrán decir mejor que yo, pero es una pregunta que nos hacemos desde las comunidades hospitalarias de cómo acompañar al paciente para no dejarlo solo, y creo que nos va dejando un gran aprendizaje, y lo que antes no se podía ahora se está pudiendo, y por lo menos ahora en situaciones de últimos días se está permitiendo ingresar a los familiares para despedirse de los familiares. En algunos casos, algunos pacientes se ha permitido, porque no podían estar solos a un familiar, entrar con la consigna que se quede todos los días de internación con ese familiar y no salga de la habitación, o se ha permitido post mortem despedirse del familiar una vez que falleció y poder rezar. Todas esas cosas no se permitían al principio. O sea, vamos aprendiendo también con el COVID. Pues qué bueno, ¿no? Porque no deja de ser un consuelo en medio del dolor para la familia, porque es muy duro el perder a un familiar en estas situaciones. Padre, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con Solo el Amor Crea. Dale. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Y continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy compartiendo con el Padre Andrés Telo Cornejo, quien es capellán del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y del Hospital Británico, además de miembro del Comité de Bioética de estos hospitales y también del Sanatorio Finocchieto y del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y es un sacerdote que nos hace ver lo hermoso de cómo Dios siempre nos acompaña, ¿no? En estos momentos de crisis Él se mantiene en su trabajo de capellán, asistiendo de todas las maneras que les es posible, que nos ha estado explicando en la primera parte del programa, cómo hay que ingeniárselas para llegar
con esa palabra de Dios, con ese aliento que nos da Dios a través de la fe a los pacientes que están atravesando el COVID, a los familiares también, y cómo esta misma pandemia nos está enseñando y cómo va evolucionando de manera que poquito a poco se van abriendo oportunidades de acceso, sobre todo en este caso de la familia de los que están contagiados. Padre, ¿qué experiencias de búsqueda de Dios ha tenido usted con motivo de la pandemia? Me refiero a las otras personas. ¿Nota usted alguna diferencia después que comenzó la pandemia a cómo era el deseo de la gente de encontrarse con Dios? Me impresionó porque muchas personas con las cuales hablo por teléfono me decían, bueno, no me esperaba este llamado, me hace bien, estoy alejado de Dios, o me gusta hablar porque, bueno, usted hablo de todo, bueno, ¿cómo es tu nombre? Bueno, tenés nietos, ¿cómo se llaman tus nietos? Después, bueno, les pregunto si es creyente, no es creyente, y que sí, soy judío, soy católico, soy evangélico, voy a misa, estoy alejado de Dios, y bueno, vamos hablando. Y en muchos he encontrado que a partir de la enfermedad o la soledad de estar tantos días, me piden, bueno, tiene alguna Biblia para leer o algún libro de oración, y como un acercamiento, terminamos rezando cada momento que nos encontramos, les hace bien, pero también en el personal. Muchas personas que trabajan en el hospital, que como a diario, bueno, bendecime, empezamos este día, o al empezar la guardia, yo paso siempre por la guardia y me piden la bendición, o sí. Enfermeros o médicos cuando van a ingresar a una habitación, un paciente COVID, bueno, dame la bendición, constantemente. Inclusive me impresionó un médico que cuando empezaba esto, que no sabíamos cómo íbamos a transitarla, se confesó, me dijo, yo hace años que no estoy en gracia, que no me confieso, sé que puedo morir y que me puedo contagiar, me quiero confesar, y se confesó de años y años que no se había confesado, ¿no? En el personal de salud también, una búsqueda de Dios, de acercarse y de rezar. Gran parte del personal médico, el miedo no era tanto a contagiarse, sino a contagiar a su familia. Claro. Yo no tengo problema con contagiarse, pero no quiero contagiar a mi esposa, no quiero contagiar a mis hijos, no quiero contagiar a mi esposo. Inclusive he tenido casos de médicos o médicas jovencitas que juntas se fueron y alquilaron algún departamento, se fueron a vivir con otra compañera que alquilaron departamento, pero no vivir con sus padres, ya mayores, por miedo a contagiarlos, ¿no? Entonces, bueno, me hace una imagen, algo, un San Benito para mi departamento. Hay una búsqueda más fuerte de lo profundo, de lo espiritual, porque bueno, la soledad nos plantea eso, claro. Plantearnos, me voy a curar, me voy a morir, cómo voy a quedar, y tanto tiempo que uno no está acostumbrado, que bueno, hace a muchas personas a aferrarse más a lo espiritual y a lo religioso. Y el mismo contacto con la muerte, en el sentido de, no por ser tétrico, pero sí la realidad de que todos en algún momento tenemos que partir de este mundo y que tenemos que estar preparados. Entonces es como muy cuestionante, ¿no? Yo lo pensaba por el personal médico, ese caso que usted decía, ¿no? Bueno, me confieso porque yo sé que estoy en riesgo, pero yo también quiero estar bien de cara a Dios. Así que Dios saca bienes de todo, ¿no? Ahí está comprobado. Eso lo dice la Salvifici Doloris de Juan Pablo II del año 94, que dice, Dios, aún de las cosas que parecieran malas como es el dolor y la enfermedad, puede sacar cosas buenas. Y entre ellos la caridad, gente que ayuda a los que sufren, gente que hace de su vida ayudar a otros, la vocación, en este caso médicos, enfermeros, camilleros, una vocación. Y además acercarse a Dios. Abrir el corazón a Dios, o sea que es una oportunidad eso me ha pasado muchas veces en el hospital. Todos nosotros hemos ido alguna vez al cementerio o a algún velorio para rezar, acompañar a un familiar o a un ser querido enfermo, un amigo, o al familiar de un amigo, pero ver la muerte de al lado solo la vemos en el hospital, y muchas veces pasa, el hospital tiene todavía algunas salas, el hospital público, el hospital Albert, algunas salas que son salas comunes, donde vos compartís
una sala de 6 camas o de 8 camas o de 12. Pacientes que dicen, bueno, estaba hablando con el de la cama de al lado y a la noche se quedó dormido y se murió. O hizo un paro y los médicos intentaron reanimarlo y no pudieron. Nunca habían visto morir a alguien. Si han visto a alguien ya muerto en el velorio o acompañado en el cementerio, y en el hospital no ves morir. Y eso impacta claro que fuerte. sí. Entonces, no puede no hacerte preguntas. Y sobre todo en esos casos no lo repentino, porque bueno, uno sabe que está enfermo, pero recuerdo un sacerdote en un país de América que decía, levanten la mano los que saben que se van a morir, ¿no? Y todo el mundo levantó la mano. Ahora pregunto, ¿quiénes piensan que se van a morir hoy? Nadie levanta la mano. O sea, todos sabemos que es algo que va a pasar, pero nunca pensamos que va a ser ya. Entonces, Claro. Ese contacto es muy cuestionante. Padre, otro punto que me gustaría preguntarles, ¿cómo ha afectado este tema del aislamiento social a los agentes de la salud? Oye, si bien usted decía, ¿no?, que se percibe el miedo a ellos poder contagiar a su familia, aquellos que a lo mejor decidieron alquilar su piso para varios compañeros para evitar llevar el contagio a sus casas, pero en cuanto a la persona en sí, ¿qué cuestionamientos veo o cómo les ha afectado todo esto o cómo les está afectando en estos momentos? Mira, al principio había miedo a infectarse, miedo a contagiarse. Ahora lo que uno encuentra es un gran cansancio y agotamiento. Claro, Parte mucho del personal tiempo. se ha infectado, se ha contagiado, se ha aislado, y se ha recargado el trabajo, porque tenemos personas de riesgo que no pueden estar en el hospital, porque han tenido alguna enfermedad oncológica, o médicas, enfermeras, personal, embarazadas, o con bebés, entonces no pueden venir al hospital. A eso le sumamos que tenemos personal que se ha infectado, entonces si vos tenés de un equipo de una sala, ponerle 10 médicos y 2 se han infectado, 3, se recarga el trabajo. Claro. Pero a la vez, cuando esos médicos curados volvían después de pasar el periodo de aislamiento y curarse, o internación, algunos internados vuelven, han tenido compañeros que en ese momento estaban infectados. Entonces siempre hemos tenido en los servicios 2, 3, 4 menos o más menos, ¿no? Entonces se ha recargado el trabajo sobre los que tenían que trabajar. Eso es lo que uno encuentra, es que hay un gran cansancio y un agotamiento, y además con una rutina que es del trabajo a casa y del trabajo de casa al trabajo, porque hasta ahora la ciudad permanecía cerrada en gran parte y no había posibilidad de un esparcimiento, porque no podía salir de tu casa. Hay una plaza, las plazas estaban cerradas, los bares estaban cerrados. Recién hace 2 semanas que en la ciudad de Buenos Aires han abierto más los parques, hace un mes que pudieron salir a correr, los bares con las mesas en la calle, no adentro, poder tomar algo, no había otra distracción. Entonces hay un gran agotamiento, y yo lo que noto es un gran cansancio en el personal hospitalario, y no ven la hora de que esto vaya terminando. Por suerte en la ciudad de Buenos Aires vamos con una realidad que el COVID va descendiendo. Menos mal. No Buenas en el interior noticias. del país, pero en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, lo que es el Gran Buenos Aires, va descendiendo. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires teníamos hasta hace un mes un ritmo de contagio de 1.200, 1.300 detectados por día. La semana pasada hemos tenido 900, y esta semana ya vamos teniendo en estos 2 días 600, 600 y pico, 700, va descendiendo. En mi hospital llegamos a tener hasta 55 COVID positivos internados, y ahora tenemos 10 internados, más unos 12, más otros 10 que ya están negativos, 12 que son negativos están esperando irse a la casa. Me encanta que lo diga. Ayer teníamos 9 COVID positivos. En el Me encanta, padre. El otro hospital, también No, tenemos sí, habitaciones llenas, y ahora vamos teniendo habitaciones libres en el sector COVID. O sea, en la ciudad va descendiendo el ritmo de contagio y las internaciones.
Está muy bueno, padre, porque a veces también, bueno, uno no sabe de dónde salen los datos, pero es bueno usted que está ahí directamente que dé estos datos, porque a veces pareciera que es todo lo contrario y a veces no se da la sensación que en los medios de comunicación puede haber un tipo de morbosidad en cuanto a estar continuamente señalando y tantos muertos, o sea, que sabemos que es grave, que sabemos que hay contagio, pero a veces como que pareciera que es un trabajo de entrar en pánico a la población, ¿no? Mira, ayer hablé con un hermano mío que está con su esposa en la casa de fin de semana, ellos en un barrio, el viejo se llama Pilar, y claro, hace tiempo yo no les hablo seguido con todos mis hermanos, no nos vemos, pero hablamos con mis hermanos de mi familia. Sí. Y me decía, yo no tenía estos datos, porque el panorama que pintan a veces es como que está todo mal. No, es cierto que en nuestro país ahora el panorama de contagio se ha ido trasladando al interior del país. Hay lugares donde el sistema hospitalario, y entonces claro, está las colapsado. Ciudades grandes tienen colapsados sus hospitales por las ciudades que están alrededor. Acá en el área metropolitana empezó a descender, tanto en la capital federal como lo que es el conurbano, que el virus ha circulado y hubo muchos infectados. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir cuidándonos. Obvio, tenemos así la realidad es. de las reinfecciones o rebrotes, como ha pasado con Madrid, por ejemplo. Madrid es una ciudad con menos población que la ciudad de Buenos Aires, pero está teniendo más de cuatro veces más de contagios que Buenos Aires. Madrid está teniendo más de 4.000 contagios diarios. Nosotros no lo tuvimos nunca en la ciudad de Buenos Aires, esos contagios diarios, esa cantidad. Y es un rebrote, o sea, hay que cuidarse. Y bueno, eso es las autoridades gubernamentales van a tener que decidir, bueno, de qué modo va a seguir. Nosotros estamos ya pensando en la sociedad post-COVID, la salud post-COVID, la educación post-COVID, pero por el momento lo que hay que pensar es una sociedad con COVID, una iglesia con COVID, un hospital con COVID. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, hace un mes se permitieron la apertura de los templos para que la gente pueda venir y rezar. Y a partir de este domingo pasado ya se permitieron las celebraciones litúrgicas, todo tipo de celebraciones, bautismos, casamientos, hasta 20 personas, con el debido aislamiento y cumpliendo ciertos protocolos sanitarios, de limpiarse los pies en trapos humedecidos en lavandina, alcohol en gel, comunión en mano. Bueno, por suerte se ha abierto, porque la verdad es que tenemos una pandemia atea y muchas veces lo religioso no era tenido en cuenta como esencial. Es cierto que una farmacia es esencial, un supermercado es esencial, el transporte es esencial, pero para mucha gente esencial es la vida de la fe. Y por ejemplo, los cementerios no permitían el rezo del responso o el ritual religioso, sea el culto que sea, rabino, pastor, sacerdote, no se permitía. ¿Y qué más esencial para ese familiar que perdió a un ser querido, por COVID o sin COVID? Poder rezar en ese momento. Claro. Durante 3 meses de pandemia, 4 meses no se permitió el rezo en los cementerios. Eso es una barbaridad. Entonces, nos tenemos que replantear también el lugar de Dios en la vida de una sociedad. Sí, porque es curioso. El hombre, y no es algo solo individual. Es curioso y cuestionable justamente eso que usted acaba de decir, porque digamos que a veces pareciera que la mayor parte de las restricciones siempre tienen que ser en los asuntos donde Dios está presente. Entonces es como para ver qué extraño, ¿no? Que todo lo demás sí se puede y es esencial, pero Dios no cuenta en este caso. Vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestro espacio. Dale. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Como Dios, solo Dios. Ese gran arcángel, el cual de manera especial la Iglesia hoy celebra. Les queremos recordar, queridos amigos oyentes, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros, dar sus preguntas o comentarios sobre el programa. Para el Estados Unidos y Puerto Rico, los teléfonos gratuitos son el 1-866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, ya sea por audio o por texto, el número es el 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y hemos estado compartiendo nuestro programa con el padre Andrés Telo Cornejo, capellán del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, del Hospital Británico también, y es miembro del Comité de Bioética de los hospitales citados y del Sanatorio Finocchieto y del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Padre, otras cuestiones que también uno se plantea con todo esto del COVID, por ejemplo, el tema del acceso al sistema de salud. ¿No se encuentran con todo esto del COVID en peor situación de acceso determinados grupos vulnerables a causa del mismo aislamiento domiciliario? Por ejemplo, me vienen a la cabeza personas discapacitadas, los ancianos. ¿Cómo se maneja en cuanto a, digamos, el derecho que todos tenemos al acceso al sistema de salud, pero que ahora está restringido por las condiciones de la pandemia? Al principio era el hospital o los hospitales que no permitían el ingreso sacando urgencias, el que se cayó, se quebró, se infartó, si no en situaciones de urgencia no podían. Y nos encontramos acá con como una diferencia entre el sector privado y el sector público. El sector privado le pidió, porque era una orden del Ministerio de Salud, como se pensaba que el sistema de salud iba a colapsar, sobre todo en este primer lugar donde ingresó fuerte el COVID, que es en el área metropolitana de Buenos Aires. No fue así, no colapsó. Se tomaron medidas de aislamiento muy extremas, algunos las critican de haber sido tan extremas cuando el COVID todavía no circulaba, y además dio tiempo a capacitar al personal sanitario y equipar los hospitales. Pero el sector privado a la vez pidió de que, no habiendo tantos casos COVID, porque al principio que permitan el ingreso de la gente a los hospitales, porque los hospitales también tenían que facturar para mantener su sistema de salud. Claro. Que permitan operar, que permitan poner stent, que permitan la gente que tenía programada cirugía de cadera, o lo que sea, que permitan el ingreso a los hospitales. Entonces, eso hizo que, a diferencia del hospital público, que solamente mantuvo para lo urgente, que el hospital privado pudiera venir la gente. Igualmente vino menos gente porque había miedo al COVID. Ahora, lo que pasa es que el hospital público después empezó a abrir un poco para la gente no COVID, hacerse tratamientos ordinarios. Los consultorios estuvieron abiertos, no así la internación. Ahora está abierta la internación, pero nos pasan dos cosas. Por un lado, hay gente que tiene miedo.
a venir al hospital. Pero por otro lado se ha restringido el transporte público solo para los trabajadores esenciales. Entonces, por ejemplo, el hospital público donde yo estoy, que venía mucha gente del Gran Buenos Aires, el área metropolitana fuera del Distrito Federal, de la capital federal, venían en tren. Y el tren no está permitido solo para los que son trabajadores esenciales. Entonces nos encontramos con que hay gente que no ha podido venir, si no era en colectivo o en auto, un remis, un taxi, que les sale muy caro, poder venir al hospital. Entonces, hay un problema de locomoción para poder ir. Sí han podido ir a sus hospitales de sus zonas del Gran Buenos Aires, pero esos hospitales estaban colapsados, no colapsados, nunca estuvieron colapsados, pero sí llenos de COVID. Entonces se encontraron con que era muy difícil acceder a la salud de situaciones no COVID. Ha traído un problema. Entonces, solo la urgencia se ha atendido en los hospitales del conurbano o Gran Buenos Aires. Entonces, una vez que va a pasar este COVID, nos vamos a encontrar con una gran demanda de salud de gente que postergó situaciones de salud. Inclusive en el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, que en el Comité de Bioética nos hemos encontrado, que es gente que tiene prepaga, obra social, por lo general un buen nivel educativo y económico, que han postergado su consulta de salud por miedo al COVID, pensando el COVID, el hospital o si me tomo un taxi me voy a contagiar. Y demoraron la consulta 1, 2 o 3 días y llegaban infartados y llegaban con secuelas coronarias fuertes. Entonces, un problema. Bueno, todavía no sabe con qué nos vamos a encontrar una vez que vaya bajando el COVID y empiece a volver la población ordinaria que tiene que venir al hospital, que teníamos siempre. Y los que han postergado cirugías, vamos a tener una larga lista de cirugías que están postergadas, que no eran urgentes, pero que hay que hacerlas. Y bueno, y esa demanda, va a haber que atenderla. Y habrá urgencias que a lo mejor ya... El tema de salud mental, ¿no? El tema de salud mental va a haber un desborde, que no hay hospital que va a poder... Porque hay mucha gente que el aislamiento trae secuelas, miedo, fobias, adicciones. Vamos a ver con qué nos encontramos. Todavía no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Claro, a lo mejor ahora es momento para, ya previendo los lugares o digamos los ámbitos sanitarios que van a estar más, digamos, en mayor demanda, ¿cómo se va a afrontar esa situación? Sería bueno ya írselo planteando, por ejemplo, toda el área de que usted decía de salud mental, sabiendo que las personas, si antes tenían problemas, a lo mejor ahora se van a ver acrecentados por esta situación. Sí, sobre todo yo recién planteaba el tema de salud mental. El Hospital Álvarez, donde yo estoy como sacerdote en el hospital público, tiene un buen servicio de salud mental, pero es limitado. Es un servicio de referencia, pero la atención en salud mental lleva tiempo, mucha dedicación, mucho tiempo. Entonces, vamos a ver, yo creo que van a quedar desbordados después. Sí. Una nota había leído en un diario que decía que había aumentado la venta de psicofármacos durante este tiempo de pandemia. Y sí, puede ser gente, porque... Claro, la ansiedad, el encierro, la soledad, son muchos factores como para alterar la salud mental de una persona, ¿no? Lógico. Por eso, Padre, lo importante de una vida emocional y espiritual sana. Y nosotros vemos, cuánto bien le ha hecho a mucha gente, que si bien las iglesias, como leí en un WhatsApp que me habían mandado en un grupo, diálogo entre el diablo y Jesús, logré prevencer, cerré todas las iglesias, y Jesús dije, sí, pero yo abrí una en cada casa, ¿no? Mucha gente ha podido llevar un contacto iglesia virtual, rosarios de manera virtual, las celebraciones de la Eucaristía de manera virtual, adoraciones eucarísticas virtual. Entonces, también el hecho del encuentro, la presencia de la iglesia entrando en sus hogares a través de la radio, como lo estamos haciendo ahora, los programas de televisión, y así hacer que la vida espiritual ayude a la gente.
a convivir con la propia etapa de la vida que nos toca vivir. Uh-huh. Y también el encuentro entre las mismas familias. ¿Cuántas familias han vuelto a unirse? Como los primeros cristianos, a orar juntos, a compartir entre familias, siempre guardando, ¿no?, la distancia de vecinos, pero como que esto mismo ha ayudado a interiorizar lo que antes con el arrollamiento de la prisa del día a día, del ir aquí, ir allá, no había espacio para esto. Entonces Dios ha utilizado todo esto para hacerse su espacio, y no de manera egoísta, sino justamente para hacernos bien, ¿no? Padre, para el personal sanitario que nos pueda estar escuchando o que luego nos escuchará en el podcast, ¿cómo manejar la soledad que sienten los pacientes y el mismo personal sanitario ante esta catarata de medidas de prevención o aislamiento obligatorio que ha impuesto esta pandemia, ¿no? ¿Cómo se puede la unión en estos momentos, en un momento así, donde pareciera que para preservarse hay que estar solo, pero a la misma vez hay un requerimiento interior que necesitamos unos de otros? Lo que pasa es que cuando uno está cansado y uno no da más, a veces trabaja como automáticamente. Entonces, yo diría, lo primero es hacer cosas que nos hacen bien para tratar del agotamiento, la lectura, descansar bien en casa, el buen vínculo familiar. Entonces, cosa de poder ir con la mejor ánimo y predisposición al hospital. Lo segundo del hospital, lo que decía San Camilo de Lelis, con su experiencia como paciente, muchos años en un hospital, y después al crear la orden de los enfermos, sirviendo a los enfermos, hay que poner más corazón en las manos. Bueno, el trato cariñoso. Y eso es lindo cuando una enfermera o un médico, aunque no nos vean la cara, no nos vean el rostro, bueno, hola, ¿qué tal? Soy tal, ¿cómo dormiste anoche? Es cierto que algunos pacientes COVID que no pueden hablar, los aires están ligados, todas las terapias intensivas están respirados, pero con el resto, tener algún trato, como pasaste la noche, como está de humanización en la salud. Es cierto que se hace dificultoso con el equipo, con los barbijos, respirar, hablar, se hace más difícil, esas máscaras. El Hospital Muniz y otros hospitales han implementado también un sistema que por encima de ese equipo cada personal lleva colgado, como uno lleva la credencial, la foto de uno, de tu cara. Así el paciente veía la cara que había detrás de esa máscara y detrás de ese barbijo y el nombre, ¿no? Eso ha sido una buena iniciativa de que vea. Hay que ingeniársela, sí. Está detrás de ese equipo. Claro. Por eso, cuando yo voy hablando por teléfono con los pacientes, bueno, yo les cuento, bueno, soy Andrés, tengo 55 años, 6 hermanos, hace tantos años que estoy en el hospital, bueno, ir creando como una especie de lazo. Se hace difícil, no siempre se da, pero humaniza la salud. Así es el podernos volver a sentirnos personas, ¿no? No números, no simplemente un paciente, algo, sino el volvernos a sentir personas. Padre, nos escriben desde Colombia, dicen desde Colombia les escucho, excelente programa, Dios los bendiga. Gracias, Vicky, por tu mensaje. Así que, Padre, lo estoy escuchando desde muy lejos. Colombia, estuve 2 veces en encuentro pastoral en Bogotá y una vez en la casa de los padres camilianos, y una vez nos llevaron a conocer Zipaquirá, la catedral de la Sal, que es muy linda, en un lugar de extracción de sales que hicieron una iglesia muy famosa, subterránea, hecha todo sal, y además un pueblito hermoso que se parece como a la serie El Zorro, que se llama Zipaquirá. Hermosísimo. Tengo un muy buen recuerdo de Colombia. Ay, qué lindo. Bueno, así que, Vicky, ya sabes, sí, que el Padre también ha estado por tu tierra. Fenomenal. Bueno, Padre, ya nos quedan apenas unos 4 minutos, pero no quisiera terminar el programa sin que usted, así, digamos, de un modo más personal, más directo, como sacerdote y además como conocedor directo de toda esta situación, le pudiera dar algún mensaje a los fieles cristianos en general, porque todos estamos en la misma situación, no importa el lugar del mundo desde el cual estemos conectados, a los que están afectados directamente por la pandemia, ya sea ellos o sus familiares, y si hay un espaciecito a los consagrados, sacerdotes religiosos en esta situación.
dos cositas. Uno, como decía el Papa el 27 de marzo, cuando rezó la oración Urbi et Orbi en San Pedro, esa imagen tremenda, el Papa solo en medio de una llovizna y la oscuridad, y haciendo alusión a los apóstoles en la barca con Pedro, que tenía miedo de hundirse, y decía, bueno, el mundo ha entrado en una gran oscuridad, una tiniebla enorme, y se desorientaba. Bueno, en medio de esa oscuridad, Jesús es luz. Jesús es luz para nosotros. No perder esa luz. Y también, gran parte de los evangelios lo que nos relata es el encuentro de Jesús con los enfermos. Entonces, bueno, la Iglesia tiene que seguir cercana al dolor, al sufrimiento de la enfermedad. Lo ha hecho en muchas parroquias ayudando con los comedores, desde Cáritas, centros asistenciales, pero también preocupándonos por los enfermos, ya sea con la oración, ya sea enterándonos en nuestras parroquias que personas que han estado internadas nos han contado la gente de nuestra parroquia, llamándonos, haciéndonos presentes, preguntando cómo están, o visitándolos si se puede, y en los centros asistenciales también, sobre todo rezando y acompañando a las personas internadas y al personal, y así hacer posible de vuelta el Evangelio de Jesús, el encuentro del enfermo con Jesús. Y como nos decía el cardenal Poli en la reunión de nuestro arzobispo con los capellanes, cada 15 días tenemos reunión de Zoom, los capellanes, y nosotros decíamos la dificultad que teníamos a veces para poder administrar los sacramentos. No siempre podemos, la comunión la podemos dar por el alto peligro de contagio, solo la unción, eso de tener que estar sacándose de barbijo. Decía, no olviden que ustedes son sacramento también, que recibieron el orden, y cada bautizado es sacramento cuando se acerca un enfermo. Entonces es cierto, cada vez que nos acercamos a un enfermo, somos sacramento, somos esa presencia de Jesús, esa presencia de la Iglesia, aunque no podamos siempre administrar el sacramento. Bueno, ser sacramento de Jesús para hacer presente a Jesús en medio de esta realidad de pandemia y de enfermedad, y de todo lo que hay, deseos recuperarse, deseos volver a casa, o de morir entregado a las manos de Dios. Uh-huh. Bueno, Padre, pues por parte nuestra creo que ha sido muy aleccionador escucharlo, saber que eso, que la Iglesia y el Señor a través de su Iglesia sigue cercana, sigue extendiendo su mano al que lo necesita, al que está en el dolor, al que más lo sufre, ¿no? Como dice el Salmo, el Señor está cerca del atribulado, ¿no? Del que tiene el corazón con tantas penas. Así que gracias, Padre, siga haciendo ese trabajo hermoso. Seguramente ahora que lo conocemos y toda la gente que ha escuchado este programa también orará de manera especial por usted, por todo el personal sanitario, y hágale saber también al personal sanitario que hay mucha gente que se acuerda de ellos y que los está sosteniendo con la oración. Así que, Padre, muchísimas gracias por su tiempo, y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, los espero Dios mediante en este mismo espacio la próxima semana en Solo el Amor Crea. Que Dios los bendiga y pidámosle mucho al Señor para que todo esto pueda llegar a un feliz término. Hasta pronto. Gracias a ustedes por comunicar y ser portadores de la buena noticia de Jesús en medio de esta radio. Muchas bendiciones. Gracias por las oraciones. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.